A ver si vemos. Vale. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de 111 historias de personas con diabetes, donde queremos ayudar, concienciar y visualizar cómo de la mejor forma posible, escuchando a personas con diabetes. Hoy tenemos a alguien muy especial y un perfil que ha sido muy demandado precisamente en este proyecto por las personas que han formado parte de este proyecto del 111. Ella es nuestra compañera María Alonso González, que viene desde Talavera, psicóloga. ¿Cuántas personas que han participado en este proyecto han comentado la necesidad de un profesional psicológico de la psicología en el momento del debut de la diabetes? Hola, buenas, ¿qué tal estás, María Alonso? Bienvenida. Hola Susana, pues encantada de estar aquí contigo y pues con todos aquellos que nos quieran ver. Por supuesto. Bueno, pues lo que comentaba, ¿no, María Alonso? Que muchas de las personas que han participado en el proyecto 111 lo que comentaban ellos cuando habían sido diagnosticados con diabetes era que habían echado de falta ese apoyo psicológico, ¿no? Se daba por hecho, bueno, pues que muchos de ellos ya personas adultas, pues que tenían que aceptarlo sin más y no se tenía en cuenta esa parte psicológica. ¿Cuál es tu punto de vista? Pues es que es completamente ese que tú acabas de describir, ¿no? Es decir, como que al final se basa todo en el control puramente médico, pero realmente ahí también se está cometiendo un fallo y es que en las glucemias, en ese numerito, ¿no?, que vemos en nuestros sensores, en nuestros móviles, influyen las emociones. Es decir, un día que estamos estresados, las glucemias no son iguales a un día que estamos tranquilos, ¿no? Entonces, al final coincido completamente contigo en que el abordaje es puramente médico y ni siquiera se nos habla del aspecto psicológico. Exacto. Sobre todo, muchas de las personas que han pasado por este programa de 111 comentaban, sobre todo personas adultas, ¿no? Que ellos tenían su vida hecha y de repente les dan un diagnóstico de una enfermedad crónica. Claro, Los sanitarios, lógicamente, van corriendo pues con todo el estrés que tienen, pero nadie se para a preguntarles cómo se sienten, ¿no? Ni siquiera luego en la consulta, en total. muchas consultas de profesionales de endocrinos, ¿no? Llegan y les enseñan el resultado de los análisis y les preguntan qué tal llevas tu diabetes, pero no qué tal estás tú. Completamente. O sea, además es que ni siquiera, ya no te digo el preguntar, ¿no? Sino que no se contempla, es lo que te decía hace un momento, al final se pone el foco, ¿no?, en esos valores, en esos números y un poco se olvida esa persona que acaba de recibir un diagnóstico de que su enfermedad o la de su hijo o la de su familiar es para toda la vida, ¿no? Entonces, realmente, como tú dices, es dramático, ¿no?, el que no nos paremos a hacer esa pregunta tan importante que es ¿cómo estás? ¿Cómo estás llevando esto? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿No? Y que tanto alivio nos puede generar. Quizás sería una costumbre que nos vendría muy bien en todos los aspectos de la vida, ¿no? Con todas las personas de Total, nuestro entorno, empatizar más y preguntar más cómo estás, ¿no? Y escuchar, claro, porque no es cuestión de preguntar y no de escuchar, ¿no? claro. Esto Voy es a la leer, escucha activa, ¿no? O sea, el eso sentir que, es, que se me está escuchando. Claro. eso es. Voy a leer justo un párrafo que me ha gustado mucho, que he leído en uno de tus perfiles. Para florecer hay que pasar por todas las estaciones. Mi nombre es María Alonso, psicóloga sanitaria colegiada y psicooncóloga. Realizo sesiones con adultos tanto presenciales como online. Si estás leyendo esto, déjame decirte que has dado el paso más importante, reconocer y solicitar ayuda. Mi objetivo como psicóloga es acompañarte y apoyarte en el proceso terapéutico para potenciar tus recursos y que puedas tener bienestar emocional y calidad de vida. Me gusta mucho la frase inicial, para florecer hay que pasar por todas las estaciones. Sí, es que así es, ¿no? O sea, al final, cuando tú ves una flor, ¿no? La ves en todo su esplendor, ¿no? La ves en esa primavera, ¿no? Inundada de color, pero esa flor ha pasado antes por un invierno, antes por un otoño, antes por un verano, y han sido necesarias todas esas estaciones para llegar a ver esa flor tan bonita, ¿no? Pues con nosotros al final pasa lo mismo, ¿no? Tenemos que pasar por todas las emociones, por todas las situaciones, ¿no? Para luego
llegar a tener nuestra mejor versión, ¿no? O aquella que más calidad de vida nos dé, ¿no? Y eso, sobre todo, lo trabajo muchísimo cuando estamos hablando de autoestima, ¿no? Como que parece que solo vemos la parte bonita, pero esa persona que tanto nos inspira, que a la que tanto admiramos, también ha fallado. Claro, por supuesto, ¿no? Todos caemos, todos tropezamos, todos tenemos momentos buenos, momentos malos. Y algo que hemos repetido mucho en el 111 es que todo el mundo tiene su propia mochila, ¿no? Total, Hablamos mucho de la mochila de la diabetes, pero que aquí todo el mundo tiene su propia mochila y que algunos más cargada que otra, pero nadie sí, se libra de ella. total. Eh, Hablando de esas etapas, ¿no? ¿Cuál cree Ujú. María que podrían ser las etapas de una persona que acaba de ser diagnosticada en diabetes? Pues yo creo que hay una etapa inicial de shock emocional, ¿no? Es verdad que, o sea, cuando nos sucede un acontecimiento vital estresante, hay dos reacciones emocionales típicas, ¿no? Que es el shock, es decir, eh, tiro puramente de lo racional, actúo en automático, o sea, no me paro, no me detengo, o sea, la parte emocional la olvido, ¿no? Entonces, pum, 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 porque eso que me está pasando es tan grande emocionalmente hablando que no puedo digerirlo todo una vez. Entonces bloqueo cualquier emoción, ¿no? Pero la otra reacción es justo la contraria, es el desbordamiento, el no ser capaz de gestionar esas emociones, ¿no? De un poco de activar esa corteza prefrontal, ¿no? Que me permite planificar, que me permite concentrarme, prestar atención, ¿no? Es verdad que no se puede prever del todo qué reacción vamos a tener, ¿no? Pero sí que se ha comprobado, ¿no? Que la mayoría de nosotros son de esas dos reacciones emocionales ante, en este caso, por ejemplo, un diagnóstico, un empeoramiento, ¿no? De nuestra enfermedad, un cambio de tratamiento también. Suelen ser como las dos reacciones, ¿no? Emocionales. Y dentro de ahí podemos hablar de todas las emociones posibles, o sea, desde el miedo, la rabia, la frustración, la ira, la nostalgia por mi vida sin diabetes, o sea, que luego dentro, ¿no? De ese boom o de ese shock hay de todo. Fíjate que hace poco, yo llevo casi 30 años con esta compañera impuesta de la que se llama Total. diabetes y hace pocos meses escuché una frase por parte de una persona, bueno, en una ponencia, que llevaba mucho menos tiempo con diabetes, que me llegó, o sea, me despertó algo dentro, ¿no? Algo que yo ni yo misma era consciente de que era una realidad y me hizo mucho reflexionar, ¿no? Ella comentó que la diabetes le había arrebatado la espontaneidad. Fíjate qué frase. ¿Quién es esa persona? Porque a mí también me resonó, ¿no? Claro, pues ella precisamente ha hecho un proyecto maravilloso, Violeta Porté, que ha hecho bueno, los envases para las bombas de insulina, para Sí, sentirnos, bueno, pues de forma diferente y digamos que de esa frustración que ella sentía también le ha dado la vuelta, ¿no? Y ha sacado un proyecto positivo. Pues esa claro, frase que yo le escuché me llegó muy hondo, o sea, me removió cosas dentro. Y yo sé que no fui la única, ¿no? Mucha gente, porque muchas veces no somos conscientes, ¿no? Quizá porque hemos dormido esas emociones, hemos hecho claro, dormir esas emociones. claro. Y sobre todo más, como tú dices, ¿no? Susana, al final, cuando llevamos años con la diabetes, ¿no? Es como que ya vamos en automático, ¿no? Ya la gestionamos en la, venga, pu, pero realmente no, cuando tú te paras y dices, oye, que tengo una enfermedad que es para toda la vida. Oye, que yo sin elegirlo me tengo que pinchar, me tengo que, ¿no? Tomar la pastilla todos los días. O sea, claro, al final ahí cuando tú te paras, ¿no? Es esta vorágine que es la vida del día a día, realmente como tú dices, ¿no? Es cuando me resuena esa frase, ¿no? De que la diabetes nos ha quitado esa libertad, esa capacidad de improvisación, claro. Que desde aquí un abrazo a Violeta, si nos ves, seguro que sí. Por supuesto, de aquí le lanzamos un fuerte abrazo. Hizo una ponencia maravillosa y tiene un proyecto muy chulo que desde aquí le mandamos mucha fuerza para que Total, vaya adelante. sí, Pues eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Muchas veces pararnos a reflexionar, a pensar, para gestionar esas emociones, ¿no? Que creo que es importante. ¿Qué consejos le daría María a una persona que acaba de ser diagnosticada en diabetes? Vamos a poner dos casos, una persona vale. adulta y unos papás que acaban de tener, bueno, pues el diagnóstico por parte de, pues, su pequeño o pequeña.
Vale, empiezo por, ¿no? por el adulto, porque va a haber cosas que esos papás también puedan aplicar, ¿no? Lo primero, fíjate, yo le diría que todas las emociones que va a sentir son normales, que va a tener días en los que va a sentir culpa, que se va a preguntar el por qué, que incluso va a intentar repasar su historia de vida a ver si ha hecho algo, ¿no? que tenga que ver con que tenga esta enfermedad. Pero que otros días va a sentir mucho miedo, otros días incluso alegría de ver, oye, que hoy he controlado un poco mejor que hoy, ¿no? Entonces, lo primero, decirle que es normal, que va a sentir un montón de emociones, que esto es una montaña rusa, pero precisamente para facilitar que, ¿no? Esa apertura, ese que no se enquiste esa emoción, que la saque, ¿no? Por otro lado, le diría que busque apoyos dentro de esta comunidad, ¿no? Ya no solo que se quede en su círculo sanitario, por así decirlo, sino que intente buscar un apoyo, porque afortunadamente hoy, ¿no? Pues somos muchos los que ponemos cara, ¿no? a esta enfermedad. Y es muy importante también porque eso te da, sobre todo al principio, mucho alivio, ¿no? De ver, ay, pues si esta situación que yo estoy pasando ahora, mira, esta la ha pasado y me está diciendo que haga esto. Y yo creo que eso psicológicamente, ¿no? nos alivia mucha carga. Y en tercer lugar, que esto es la relación, junto con la que tiene consigo mismo, más larga. La relación más larga que va a tener en la vida, ¿no? Entonces, que va a pasar por muchas etapas, que hay que cuidarla, que hay que mimarla. Que es verdad que hay veces que, bueno, que nos vamos a pelear, ¿no? Nos vamos a estar más distanciados de ella, pero que es una relación que le va a durar para siempre. Entonces, que va a haber etapas, pero que hay que cuidarla. Esos papás, ¿no? Se aplican estos mismos consejos, pero sobre todo que al final no se olviden que lo más importante que necesita su hijo, cualquier niño, es amor y límites. Y eso no se escapa a un niño que acaba de debutar con diabetes. Es decir, que al final le intenten trasladar que él vale mucho más allá que esa cifra, ¿no? Que le van a acompañar tanto si tiene una glicosilada de 7 como si tiene una de 5,6, ¿no? Que al final él es quien es y él es valioso por quien es, no por cómo maneja su enfermedad, ¿no? Por otro lado, les diría, hizo una asociación, os van a ayudar mucho, ¿no? Sobre todo yo creo que al principio para los papás es súper importante ver a otros papás que ya han transitado por eso. Mira, yo en una de las últimas ponencias que di estaban mis padres presentes, ¿no? Y se les acercaron otros padres y les dijeron, qué tranquilidad ver que vuestra hija que debutó con 6 años está hoy aquí, con su trabajo, no hablando de esto, o sea, y eso alivia mucho, ¿no? Es decir, si hablábamos que en los adultos es necesario un apoyo, yo creo que entre los papás también, ¿no? Y yo les diría que la tercera pata, ¿no? El cole, es decir, que hablen con el cole, que busquen un cole que se adapte, ¿no? a esas nuevas necesidades y que si no lo hacen, que en la medida de lo posible cambien, porque al final va a ser donde su hijo va a estar bueno, pues una gran cantidad de tiempo, ¿no? Entonces tiene que haber muchísima conexión en ese sentido y que siempre, por supuesto, pues eso, que lo más importante es el amor, ¿no? Hacia ese niño o hacia esa niña. Está claro, ¿no? Y todos entendemos lo que puede llegar a sentir unos padres cuando diagnostican a sus hijos, ¿no? Incluso lo que has Total, comentado tú, ¿no? Que he hecho mal, que en qué momento me he equivocado, ¿no? No, pero que nadie se ha justo, equivocado, simplemente son cosas que ocurren, pero que todos esos sentimientos y todas esas emociones son normales y hay que aceptarlas y hay que pasarlas para poder superarlas, ¿no? Y florecer, eso como es. decías tú en ese párrafo, ¿no? Eh, y luego yo creo que hay otra etapa muy importante en una persona con diabetes, sobre todo los que han sido diagnosticados desde niños, Sí. eh, cuando pasan esa etapa, ¿no? en la que se hacen adolescentes, van creciendo, y la diabetes pasa a ser tutelada por sus papás, y tienen que ser Mm. ellos, empezar a ser ellos las personas independientes y que gestionan su diabetes. Y ahí puede haber conflicto, ¿no? Sí, de hecho lo hay. A ver, tenemos que entender una cosa, ¿no? Y es que en las etapas del desarrollo, ¿no? Hay unos hitos, es decir, vamos a decirlo así, hay como unos comportamientos, unos patrones de comportamiento, unos patrones de pensamiento, de emoción, que se dan sí o sí en todos los niños y adolescentes, ¿no? Entonces, tenemos que entender que los adolescentes con diabetes no son ajenos a ello, ¿no? Y que los adolescentes que no tienen ninguna enfermedad, hay una etapa de rebeldía. ¿Por qué? Porque al final el grupo de iguales, el grupo de amigos pasa a ser lo importante, lo más de lo más, ¿no? Entonces, como que yo estoy en pleno proceso de entenderme, de ver quién soy, de ver dónde encajo, ¿no? Entonces, no me interesa cumplir las normas. Claro, esto se agrava
si yo Mm. tengo una enfermedad crónica. Claro. Si ya de por sí tengo una predisposición, ¿no?, a conductas de riesgo, consumo de alcohol, consumo de tabaco, videojuegos, tema de redes sociales, eso se va más con la diabetes. Es decir, al final, en muchos adolescentes se utiliza la diabetes como acto de rebeldía. Me pincho, me pongo menos insulina, ahora tal, ahora, ¿no? Entonces, es algo natural. Eso sí, porque sea natural, porque sea normal, no queremos dejarlo en el olvido, ¿no? O sea, hay que saber Justo. gestionarlo, pero es completamente normal. O sea, conflicto con, ya no solo, ya te digo, ¿no?, hacia los padres, hacia las personas significativas, sino con ellos mismos, ¿no? Es decir, tengo que encajar además de mis cambios en el cuerpo, de mi identidad, ¿no?, mi orientación, nada más que encajar quién soy yo en mi enfermedad. Creo que se suele juntar Tela. también un factor, ¿no? Y es que en la adolescencia, por norma general, las hormonas están totalmente desbocadas y Ujú. los controles glucémicos no suelen ser tan buenos como en la etapa de infantil, ¿no? Entonces No, vienen de una etapa como muy estable, en la cual no sí, digamos que no ha sido fácil, por supuesto que no, pero ha sido como más llevadero y de repente ven que todos los esfuerzos que ellos han hecho durante toda su vida de repente se van. O sea, porque es así. Entonces yo creo que se junta un poquito todo, ¿no? Esa desesperanza de decir, pero ¿qué está pasando? Y luego dicen, bueno, pues mira, ¿sabes qué? Que si va a hacer lo que le da la gana, yo también, ¿no? Y es ahí total. donde tenemos que estar encima para hacerles ver que no, que tienen que seguir, ¿no? Pese a que sea Claro, complicado. claro. Y que además esto, ¿no? Yo siempre les digo a los papás con que trabajo, ¿no?, con ellos, les digo, al final, transmitirles que lo que vosotros queréis es que sean autónomos, que precisamente si aprenden a controlar su enfermedad se van a poder ir de festivales, de graduación, de viaje fin de curso. Yo me he ido, o sea, yo soy súper Claro. festivalera, ¿no? Pero claro, la moneda de cambio era, sí, sí, yo aquí, ¿no? Por dentro, no veas, pero la cosa es esa, ¿no? Yo aprendí desde pequeñita a gestionar la diabetes, pero sé que si no hubiera sido ese caso, ¿no? Al final, probablemente todos esos planes yo no los habría hecho, o al menos no los habría hecho sin complicaciones médicas, ¿no? Eso es. Yo creo que una de las bases para conseguir una buena educación diabetológica, aparte de todas las informaciones y formaciones que nos puedan dar por parte Mm. a nivel sanitario, es también una forma de conseguir que los chavales, ¿no? Y que se motiven para cuidarse, es precisamente ayudarles, darles las herramientas para ser independiente y que persigan sus sueños, ¿no? Si tú les haces ver, Justo, si les haces ver que si haces esto, poder conseguir esto, o por lo menos intentarlo, siempre va a ser mucho más fácil que lo contrario, ¿no? Es esa total, parte la que falta, ¿no? Quizá. Que no. justo. Mucha gente se ha sentido aquí que cuando iba al endocrino iba como a que le echaran la bronca de un examen. Así, ¿no? O sea, y ya no solo adolescentes, sino de adulto. O sea, vamos, hubo un día, ¿no?, que hice una pregunta en Instagram, ¿no? Y es que respondió como un 75%, ¿no? Y eso también, fíjate, ahí yo siendo profesional, ¿no?, sanitario, también hay un poco de autocrítica. Es decir, también nosotros tenemos que revisarnos. O sea, es decir, eh, ¿qué modelo estamos usando con el paciente? ¿Estamos yendo desde el paternalismo o queremos ir desde el deliberativo, en el que tú y yo somos iguales porque el día de mañana yo puedo estar ahí al otro lado, ¿no?, como paciente? Entonces, ahí yo, fíjate, también hago un poco de autocrítica como profesional sanitario, ¿no? De decir, oye, vamos a revisarnos, por favor. No podemos tener unas tasas tan altas de personas descontentas con su equipo médico, porque al final el equipo médico es fundamental. Entonces, oye, Mm, sí. y la gran mayoría de casos no depende única y exclusivamente del paciente. No, hay muchos factores que influyen, ¿no? Es algo que hemos comentado en una entrevista. Precisamente muchas mujeres han estado durante años que ya observaban que la semana previa a la regla sus niveles de glucosa se volvían locas, tendiendo Sí, a subir hiperglucemia, ¿no? Y bueno, a mí me ha pasado y me dijo, que no, a ver que sí, sí, hasta que sabemos todo científicamente, ¿no? Muchas veces yo creo claro, que podemos aprender juntos, ¿no? En una conversación paciente, médico, profesional, paciente, escuchándonos, ¿no? Y podemos aprender y total, podemos sumar, siempre, siempre podemos sumar, ¿no? justo. Porque tú tienes la experiencia, él tiene, por supuesto, la formación, pero tú tienes la experiencia, con lo cual Claro, podemos sumar. me ha encantado eso de sumar, justo, 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 justo.
Has comentado el perfil de Instagram que precisamente lo he estado, bueno, Ujú. cotilleando estos días y además me parece muy interesante los posts que has ido añadiendo. Gracias. Eh, Uno lo has comentado, ¿no? Tu glucemia no te define. Háblanos un poquito de esto. Vale, pues fíjate, ese post, ¿no? Precisamente un poco enlazando con lo que decíamos, ¿no? Viene pues porque yo en cuanto entré, ¿no? Llevo nada, 3 mesecitos con este Instagram, ¿no? Que para quien no me siga, deberes después de este vídeo. No, pero la cosa fue que yo entré, ¿no? Y enseguida me di cuenta de lo fácil que es en caer en la comparación. O sea, a ver, me explico, ¿no? Ya sabemos todos pues, que las redes sociales son una mina de comparación, de baja autoestima, ¿no? De apariencia, ¿no? Pero me di cuenta de que esto no era ajeno a la diabetes, porque yo me No, metía, ¿no? Y no. veía, claro, y veía igual 8 perfiles que subían a lo largo del día todas sus glucemias, ¿no? Con todos los días su rango. Claro, yo decía, esto, si una persona no tiene un poco, ¿no? de distancia emocional con esto, o en ese momento le pilla con un poquito de baja autoestima, es que le dinamita en su enfermedad, ¿no? Sí. Entonces, claro, Ujú. dije, yo tengo que visibilizar esto porque no me creo que sea la única persona que se haya sentido un poco abrumada en esto, ¿no? Y entonces de ahí nace ese post, ¿no? De decir, oye, vamos a ver, que tú, lo que decía hace un momento, ¿no? De ese peco con diabetes, que tú eres valioso por quién eres, por cómo eres, no por la cifra que muestra tu sensor, tu glucómetro, ¿no? O sea, ni siquiera tu analítica. Entonces, fue un poquito a raíz de eso, ¿no? Yo sobre todo, a la hora de hacer los posts, ¿no? Los hago desde el punto de vista de la persona que me ve, es decir, de nada me vale poner, no, un post ahí lleno de galimatías psicológicas, ¿no? De que además somos muy rimbombantes nosotros, ¿no? Eh, con muchas cifras, no vale de nada. Yo quiero realmente visibilizar toda la carga mental que nos supone esto y creo que el momento comparativo de glucemias es brutal. Creo que es muy importante lo que acabas de decir porque las redes sociales son maravillosas. Yo utilizo muchísimo las redes sociales y pueden ser una herramienta fundamental y ojalá hubieran existido cuando yo era pequeña porque nos Total. abre un abanico de oportunidades importante, ¿no? Información, pero hay que ser responsables, sobre todo los que utilizamos las redes para informar sobre este tema, porque podemos hacer mucho daño, ¿no? Y hay que Ujú. ser honesto y sincero. Es decir, hay que Total. publicar tanto los momentos buenos como los no tan buenos, ¿no? Eh, Fíjate que me está recordando que, bueno, pues yo con lo que he podido hacer de montaña, Sí. sí he podido subir muchas montañas, pero hubo un año en que no pude, en el Elbrus, ¿no? En Rusia, y me tuve que dar la vuelta. Mm. Bueno, pues lo primero que hice fue grabar un vídeo para contar por qué no había podido subir, mis glucemias no eran buenas, había Sí. descontrol y había decidido quedarme en el sitio. Bueno, pues muchos papás y muchas mamás me dieron las gracias porque ese vídeo es más importante quizá que cuando consigues una cima o cuando consigues un rango perfecto, ¿no? Eh, Claro. Hay que publicar todo, hay que publicar la realidad Claro. para que los chavales sobre Total. todo conozcan la realidad, ¿no? Y no se vengan abajo, no se desilusionen, porque si no, Eso en es. lugar de ayudar estamos consiguiendo lo contrario, ¿no? Desmotivar. Eso es, o sea, es justo, ¿no? Lo que estamos diciendo. Si tú en tu perfil personal, ¿no? Subes tu mejor foto de día, es que no es ajeno a todo esto, ¿no? Claro, justo lo que tú estás diciendo, pero es que alivia muchísimo más ver la humanidad, ¿no? Más que la perfección, como tú dices. Claro. Eso es. Hay un perfil que me gusta mucho que es Glicontrola, de Edu Callejo, un gran amigo, y precisamente pone estas cosas, ¿no? Los días que no está controlado, los días que... Y eso te hace ver, te empatiza más contigo, ¿no? Total. Porque dices, ¿ves? A este también le ha ocurrido, ¿ves? Yo también he hecho lo mismo hoy y me han salido las glucemias de esta forma. Seamos responsables, ¿no? Cuando transmitamos, pensemos en la otra persona que lo va a ver, ¿no? Creo que es importante. Eso es. Y de hecho a mí hay ¿no? por zanjar esto, ¿no? Hay una publicación que me resonó mucho de unas compañeras psicólogas de Paula Cabal, que decía, no publiquemos nada que no diríamos en consulta a un paciente. Es que es tal cual. O sea, si yo no voy, o sea, es que es justo, en esto se puede aplicar a personas que no sean psicólogos. Oye, si yo eso no se lo diría yo a una persona le estaría todo el rato mostrando mi glucosa, pues yo sinceramente diría, bueno, por favor, o sea, no, es igual. Así es así.
Es así, es que tenemos que ser responsables con lo que transmitimos, ¿no? Total. Muy responsables. Mm, Tener un buen control de la diabetes me produce ansiedad. claro. A ver, yo esto, o sea, cuando tenga tiempo, ¿no? Intentaré yo investigar qué fue primero, si el huevo o la gallina, es decir, qué fue primero, la perfección o la diabetes. Claro, porque es que yo, o sea, en un estudio así meramente de campo, digo, si es que todas las personas que tenemos diabetes tenemos un punto de perfeccionismo, de autoexigencia, Eh, pero claro, también mm, reflexionando, digo, claro, pero porque la enfermedad lo Se reclama. lo reclaman. Ujú, Claro, nos por reclama supuesto. ciertos capilares, estar pendiente de esto, de lo otro, ¿no? Entonces, yo igual, ¿no? O sea, como que un poco bajo mi punto de vista decía, es que yo he habido días que he tenido más ansiedad por mi diabetes que, por ejemplo, por un paciente complicado. Porque, claro, a lo mejor yo que sé, me ponía un bolus y ahora iba para abajo, venga, corregía y de repente, pum, para arriba y no sé qué, y decía, jo, claro, y ahora me voy a consulta tal que me estreso, no sé qué. Entonces, al final yo llegaba al final del día y decía, tiene narices la cosa, ¿no? Que encima de tener aquí diabetes, ahora me venga aquí con la ansiedad, ¿no? Pero, y es que es tal cual. O sea, ese objetivo en Es así. rango que tanto nos Mm. exigen, también hay que tener en cuenta y ver qué carga mental me está produciendo llegar a ese 70% en rango que se nos exige. Y que muchas veces no es posible, ¿vale? Porque tenemos diabetes, con lo cual hay que entender Vida, que ni siquiera las personas sin diabetes tienen esas glucemias tan perfectas, ¿no? Y total, eso se ha sabido total. después de que personas sin diabetes hayan puesto un sensor y se haya observado que, por supuesto, hay que estar lo mejor controlado y demás, ¿no? Pero permitámonos algún descanso. Y me lo digo a mí misma, ¿eh? La primera, ¿eh? Porque soy de las que también, vamos. Fíjate como curiosidad, la primera vez que me puse un medidor continuo allá por el año 2013, que entonces Sí, no se estilaban tanto ni eran tan conocidos, fue nada, antes de ir a Nepal, me llegué un día en que me lo llegué a quitar porque era tal la obsesión. Claro, yo jamás había observado una película 24 horas de lo que era mi diabetes, ¿no? Y las glucemias. Entonces mi marido fue el que me dio, dijo, cariño, te estás obsesionando, ¿no? claro, Entonces, para. Mm, tienes que saber interpretar y las herramientas utilizarlas de forma correcta y darte un descanso, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y saber eso llevarlo, es. ¿no? Y Es que es es importante abrumador. todo O sea, esto. al final es verdad, ¿no? Que yo siempre lo digo, tenemos que tener en cuenta que, como tú dices, ¿no? La cantidad de información, claro, al final también nos conlleva una atención. Entonces, realmente, claro, cuanta más cantidad de información tienes, más teoría das o sea, más datos das a tu cerebro para que empieces tú. Y lo que tú dices, claro, decir, ostras, es que algo, ¿no? Y de eso quiero hacer un próximo post, ¿no? De también cuando lo mejor en nuestro tratamiento físico no es lo mejor para nuestro tratamiento mental. Es decir, cuando algo que se supone que es lo que mejor me va a venir para el control de mi glucosa, a mí me está generando mucho malestar psicológico. A mí esto que me comentas pasó, yo ahora llevo el Guardian 4 de Medtronic y hasta hace mes y medio llevaba el Guardian 3. El Guardian 3, ¿no? Pues para que no lo sepa muy brevemente, necesita calibraciones. Es decir, llega un punto en que si tú no le metes el dato de la capilar en la bomba, Mm. el sensor deja de funcionar. Pero además, si a la bomba no le parece que ese dato corresponda con lo que ella está midiendo, te dice que te peines y te cambies el sensor. Imagínate yo el día de este cumpleaños, el mío pasado, 6 de abril, por si alguien me quiere felicitar, ya lo digo. Ajá. Y, y Felicidades. gracias por a la María del futuro, ¿no? Pues el día de mi cumple, claro, como yo estaba así, crecimos las emociones, claro, el sensor estaba pues loco, evidentemente, pero porque eran mis glucemias reales, porque yo estaba súper emocionada. Tuve que cambiar 3 sensores. Acabé llorando diciendo, no puedo más, o sea, te lo juro que prefiero pincharme 14 veces en el dedo a seguir con este sensor. Gracias a que luego, pues ya te digo, en un mesecito y medio tuve el Guardia 4 y es una pasada, pero ahí está, o sea, por eso el buen control de mi diabetes me da ansiedad, ¿no? O sea, Se habla mucho del burnout, ¿no? Del agotamiento, ¿no? En muchas situaciones laborales, familiares, personales, pero es que las personas con diabetes tenemos un alto nivel de autoexigencia y normalmente lo extrapolamos a todo. Y yo total. suelo comentar en las charlas, ¿no? Que, pues, sobre todo cuando hay papás, que aprovechen esa autoexigencia que bueno, pues por desgracia les ha tocado a sus hijos madurar antes de tiempo, ¿no? En muchas Mm, ocasiones
esa disciplina, esa autoexigencia, la pueden extrapolar, la pueden aprovechar para otros ámbitos en la vida, ¿no? De forma positiva, digamos, ¿no? Permitiéndoles Justo. también ser adolescentes, niños que tienen todo el derecho, pero que le demos la vuelta, intentemos aprovechar toda esa fuerza que tenemos para el control de nuestra diabetes y la atención que nos requiere para otros temas, ¿no? Que seguro que tenemos esa capacidad y esa fuerza de adaptación, seguro. Totalmente, totalmente. Al final es la resiliencia, ¿no? De la que tanto se habla, de una situación adversa, trabajarlo, ¿no? Para que eso me pueda traer un beneficio en otra. Y es justo lo que tú estás nombrando, claro. Me gusta mucho otro post. Sin salud mental no hay diabetes controlada. Lo has estado comentando, ¿no? Lo que nos influye las emociones en el control de Eso de es. la diabetes. Es mi lema. O sea, si te das cuenta, de hecho, en mi biografía, ¿no? De Instagram lo tengo ahí que se vea, porque es lo que decía al final. Es que no podemos dar por controlada una diabetes si no nos hemos parado a controlar la salud mental de esa persona, por lo que estábamos diciendo, ¿no? Porque nos estamos colgando el galón, ¿no? De que qué perfecto, qué bien está físicamente, ¿no? Vale, pero ¿cómo está psicológicamente? O sea, ¿qué le supone estar ahí? ¿No? Entonces, no nos colguemos esa medallita, ese galón, ¿no? De que esa diabetes está ya estabilizada, de que está controlada, si no hemos atendido previamente a cómo está esa persona, ¿no? Que es fundamental, sobre todo para que luego a futuro, porque muchas veces los shock, las emociones que producen los shock o las noticias no salen en el momento, sino que No. salen al tiempo, ¿no? Normalmente. Mm. Y eso puede provocar rebeldía, frustraciones a futuro que haga que la persona, bueno, pues deje de lado el control de su diabetes, incluso Claro. otros aspectos de su vida, ¿no? Entonces, tenemos que controlarlo bien desde el principio, ¿no? Tratarlo, mimarlo, cuidarlo y prestarle la atención que se merece, ¿no? Creo que es fundamental para que luego no ocurra a Eso es. futuro que, oye, que esto, ¿por qué me pasó esto? ¿No? Eso es Es, para que se integre, ¿no? Para que todas las situaciones, o sea, decíamos hace un momento, la diabetes es de las relaciones más largas que yo voy a tener. Entonces, necesito ir integrando todas las situaciones que me van pasando, ¿no? Como tú dices, para que en el futuro, pues yo esté regulado emocionalmente, claro. no juguemos al escondite con la diabetes. Esto viene, te digo, yo, o sea, voy a contar la historia, ¿no? Porque así también ya me conocéis un poco, ¿no? Y es, yo llego de la consulta, ¿no? De ver pacientes presenciales, llego a mi casa y veo que se me han etiquetado, sí, varias personas, ¿no? Las chicas de Diabefen, sobre todo, que también un besazo enorme a Laura Iris y a Violeta otra vez. Y veo que me han etiquetado en unos vídeos de una persona en el programa de televisión de First Day, ¿no? Que empieza como a decir, ¿no? Que no es lugar para que la persona con la que estaba teniendo la cita, que tenía diabetes, se pinche, ¿no? Y claro, me quedo así. Sí. Es verdad, ¿no? Que luego también hay que entender, como yo dije, y hay que ver también esa persona qué vivencia tiene, que si tiene algún tipo de fobia, pero bueno, es verdad que sí que serían mejorables las maneras, ¿no? En las que se lo comunica. Claro, yo me pego una calentada de cabeza de decir, espérate que es que encima de que nos ha tocado, claro, desde que nos ha tocado pincharnos, ahora tenemos que ver dónde, o sea, pero no dónde en el cuerpo, sino dónde. Digo, mira, digo, lo siento, y bueno, y de hecho esos stories, ¿no? Están, creo que en una carpeta que tengo de salud mental o algo así, que soy yo, literalmente, con la expresión que voy a decir, ¿no? Rajando, diciendo, por favor, o sea, porque, claro, porque a raíz de esos stories me empezó a escribir un montón de gente a decir, pues que mi niño, en plan, le han dicho no sé quién que no se pinche, o pues es que a mí me pasó que me pinché en tal y me miran fatal, es que no sé qué, no sé, o sea, te quiero decir que me empezó a escribir un montón de gente, ¿no? Contándome lo mismo y de ahí nace ese post, insisto, de la realidad, de decir, oye, por favor, que no permitáis que se os diga que tenéis que esconder esto, que la queréis esconder vosotros porque en ese momento vital no os sentís para visibilizarlo, estupendo, pero que eso no se ha impuesto por los demás, ¿no? Por supuesto, yo siempre he dicho que esto no hay que esconderlo, esto es lo que hay, si no te gusta mira para otro lado, igual que otras cosas, Total. siempre por supuesto también teniendo en cuenta a las otras personas como tú bien has comentado al principio, ¿no? Pues no sé, a lo mejor tiene alguna fobia o tiene algún... Pero siempre te lo tienen que decir desde el respeto, Claro, como todo el mundo, ¿no? Eso también es eso es. comprensible, ¿no? Que yo que sé, hay una persona que tiene fobia a las agujas o a la sangre o se desmaya, o, no, pues se puede preguntar, se puede aquí no vamos a imponer absolutamente nada, pero que nosotros no tenemos nada que esconder. Eso
que quede claro, ¿no? Y Eso que nos es. lo interioricemos dentro. Hora de dormir con diabetes. Pues igual, o sea, ¿cuántas veces, no? Te vas a la cama, te apagas tu luz y parece que es el pistoletazo de salida, ¿no? Para que te dé tu cabeza. Y igual te has pasado con el bolus de la cena, ¿no? Oye, pero escucha, ¿y le has puesto al peque la merienda mañana en la cartera? Oye, pero escucha, ¿y los sobres de glucosa te los has echado? Porque claro, ahora que te han cambiado, ¿no? De pastillas a un poquito de insulina, que, claro, y tú dices, por favor, claro, tú que estás esperando todo el santo día, ¿no? Para ese momento, llega a tu cabeza y se pone, claro, como tiene un tema, ¿no? Tu cabeza dice, ¿de qué tema tiro? De la diabetes que siempre está, pues vámonos, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Para visibilizar, oye, lo importante que es tener un buen sueño y si no es así, pues acudir, ¿no? Al profesional correspondiente, porque claro, al final, si no, entonces volvemos a lo mismo, al día siguiente, peores glucemias, menos Mm. autocuidado, ¿no? Tendré menos ganas de que si me toca cambiar catéter, o me toca pincharme, me toca tomar una pastilla, entonces, que al final, claro, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces, claro, dar luz, ¿no? A la oscuridad de las preocupaciones de diabetes en la noche. Es importante dormir, ¿eh? A la noche a dormir, excepto si pita el sensor. Lo siento, Eso ya, eso no hay, ya. no hay otra opción. Vamos a conocerte un poquito más a ti, porque tú eres psicóloga, pero tienes diabetes. Antes nos has comentado que te diagnosticaron con 6 años. A ver si conseguimos desterrar entre todos la palabra debutar, por favor, ¿eh? A ver si la Ya. conseguimos porque debutar es algo positivo, algo alegre, ¿no? Pero debutar en diabetes, por Dios, no sé a quién se le ocurrió. Cuéntanos tu historia. Pues mira, yo, a ver, es verdad que me siento, fíjate, ¿no? Pero bueno, me siento afortunada, ¿no? Por cómo empecé yo con la diabetes respecto a otras historias que he escuchado, ¿no? Porque yo tenía 6 añitos, bueno, otra vez mi cumpleaños, era la noche, creo recordar esto, cuando vean mis padres el vídeo, que me corrijan si no, ¿no? Pero era la noche que celebrábamos mi cumpleaños, no sé, bueno, el caso. Claro, yo estaba plácidamente dormida y entonces mi madre es enfermera, empezó a escuchar que yo me levantaba mucho al baño y dijo, a ver, María es nerviosa, pero hasta, o sea, ya que se levante tanto cerpis, a mí ya me mosquea, ¿no? Entonces, mi abuelo tiene diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué hizo mi madre? ¿Dónde está ella? Se fue a casa de mi abuela por el glucómetro y vio, no lo recuerdo, pero tampoco debuté, o sea, debuté con lo que ahora para nosotros era una hiperglucemia leve, media, o sea, si Mm, no recuerdo mal, ya te digo, 200, no recuerdo tal. mm, Y, a ver, recuerdo como tal no tengo, ¿sabes? Sí que es verdad que recuerdo, ¿no? Pues de ir a la consulta del endocrino de aquí. Al final yo soy de Talavera y en ese momento éramos muy poquitos. Entonces mis padres dijeron, mira, vamos a pedir el cambio a Madrid, al Ramón y Cajal, que en ese momento era lo puntero, ¿no? Porque aquí vemos que no va a estar bien acompañada. Pero fíjate, es curioso, ¿no? Yo realmente tengo flashes, ¿no? Pues de consultas, ¿sabes? De tal, pero no tengo recuerdos con malestar porque realmente yo como que enseguida dije, pues vale, ¿sabes? Entonces, me siento afortunada también, evidentemente, ¿no? Pues por mi madre que es enfermera y por mi padre. Mi padre también le tocó aprender a ser enfermero en diabetes, ¿no? Iba todos los días al cole a pincharme, ¿no? Entonces, gracias a ellos, también esto se me hizo muy fácil, muy fácil. ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste consciente de que tenías diabetes? Porque, fíjate, hace poco entrevisté a un chico, Guillem, desde aquí le mando un Mm, abrazo a él y a su papá, Marc, que sí, comentó que él de pequeño se pensaba que todo el mundo tenía diabetes. Claro, había sido diagnosticado siendo muy pequeñín, entonces decía, bueno, pues todo el mundo tendrá diabetes. Y de repente un día dijo, ah, pues no, esto mi compañero de clase no se tiene que tomar un bocadillo o una manzana antes de hacer deporte. Ah, pues total. este no se tiene que corregir la insulina, o sea, la glucosa, ¿no? Y me llamó la atención, ¿no? Claro, fíjate, yo en ese sentido no te sé decir un momento, claro, volvemos a lo mismo, ¿no? Que soy muy pequeñita, ya sabemos que hasta los 7 años más o menos el hipocampo no está formado, entonces, con lo cual es muy difícil, ¿no? Hacer esas memorias, pero sí que es verdad que te podría decir, ¿no? O sea, yo sabía que tenía diabetes, evidentemente, ¿no? Pero sí cuando tomé conciencia de las secuelas que tenía la diabetes para mí. Es decir, yo a los 12 años, ¿no? Me ponen la bomba de insulina, ¿no? Me proponen, me la ponen y yo, fenomenal, mi invierno llega verano. Yo me veía y yo decía, con 12 años, ¿no? Y decía, a mí ese cacharro aquí conectado todo el día, ¿no? Ese catéter, no. Y ahí fue el momento en el que yo dije, esto no me gusta.
O sea, a mí es una consecuencia de mi enfermedad que no me está gustando. Entonces decidí durante 2 años, en verano hasta los 14, quitarme la bomba y en verano estar con dosis con múltiples de Boris. insulina, ¿no? Claro, entonces ahí fue cuando, ya te digo, no tomé conciencia de la diabetes, yo sabía que tenía diabetes, de las secuelas, Te ¿sabes? empezó a incomodar. Te empezó a incomodar la Claro, diabetes, ¿no? hablamos hace un momento, plena adolescencia, ¿no? O sea, Exacto. Aparte de la diabetes, ¿quién es María? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué hobbies tiene? Ya hemos dicho que bueno, eres mucho más que una sí, glucemia, que una, ¿eh? Háblanos un poquito de total. ti. Pues mira, a mí me encanta leer. O sea, desde chiquitita, no se lo agradezco también a mis padres, porque yo les veía a ellos y yo, me encanta leer. A mí leer me vale, me ayuda a viajar sin salir, ¿no? Me encanta leer. Me encanta la música. O sea, para mí la música es, yo puedo estar triste, yo de repente me pongo a Avicii, me pongo un poquito de electrónica y te hago ¡pium! ¿No? O sea, brutal, me encanta ir a festivales. Me encanta también, desde hace no mucho, tengo que reconocerlo, el deporte. O sea, que yo estoy diciendo esto, mis padres ya te digo, cuando me vean dirán, María, ¿tú qué? ¿De qué? Porque yo no hacía absolutamente nada, me enganché, o sea, me encanta ahora, o sea, mis 15 minutos de deporte no hay quien me los quite, ¿no? Pero también soy muy familiar, soy muy de los míos. O sea, me encanta estar con mi pareja, me encanta estar con mis padres, soy hija única, creo que se nota en algo. Y me encanta estar con ellos, ¿no? Con mis abuelos, con mis amigos, ¿no? Y luego también me gusta muchísimo la moda. O sea, yo ahí un poco, ¿no? En su momento como que decía, es que tampoco patronaje, porque yo manita soy cero, ¿no? Pero yo decía, me encanta la moda. O sea, me encanta la ropa, me encanta lo diferente, me encanta. ¿No? Pues ya te hemos conocido mucho más. ¿Dónde te puede seguir la gente en Instagram para que sigan tus posts y, bueno, pues si Sí. quieren también, si necesitan atención al profesional, se puedan poner en contacto contigo? Esto es, claro, o sea, actualmente, ¿no? Pues la principal, ¿no? Fuente de visibilidad que tengo es Instagram, que me llamo María Psico, o sea, PS, diabetes, y bueno, pues es como mi principal canal, ¿no? También es verdad que pueden consultar un poquito, pues, mis opiniones, mi formación, mi experiencia en Doctoralia, en la aplicación de Doctoralia, bueno, o en la web, como pongan María Alonso, yo salgo, y también en el canal de Endocrino en Red. El canal de Endocrino en Red es un canal de YouTube que hizo el gran endocrino Iván Quiroga. Digo gran porque es uno de esos profesionales que sí que miran la salud mental, que están con el paciente, ¿no? Entonces lo hizo con la idea, pues, de lo que estamos hablando, de educar, porque él veía que mucha gente llegaba a su consulta con una falta de educación en diabetes, habiendo ya pasado un proceso muy importante, ¿no? Entonces formamos equipo, él como endocrino, también otro par, creo que de endocrinos somos, luego nutricionista, tenemos podóloga, estoy yo como psicóloga, enfermera, Marifé, pues eso, ¿no? Para decir, oye, vamos a ofrecer toda esa información online que sabemos que la puede ver cualquier persona en cualquier momento, ¿no? Y desde cualquier parte del mundo. Entonces esos son como los tres principales focos, ¿no? Donde me pueden ver, donde me pueden contactar. ¿Cómo has dicho que se llama el canal de YouTube? Endocrino en red, ¿no? Por eso Pues del muy online, importante. pues No, 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 pues sí. vamos a tenerlo muy en cuenta porque ahí podremos sacar mucha información verídica, Eso es. contrastada, profesional, que también es muy importante hacer filtros siempre. Las redes están Mm, muy bien, Internet está muy bien, pero hay que hacer filtro, ¿vale? Para completamente. poder consultar fuentes totalmente, bueno, pues que nos podamos fiar de Sí, ellas y contrastadas. que Claro. nos puedan sumar, no, no hacernos daño, ¿no? Que para eso ya está la diabetes. ¿Qué le diría María a su diabetes? No sé si has tenido alguna vez, le has sentado en el diván y has tenido alguna conversación con ella. No, no, lo que se suele decir en casa de, ¿no? El herrero. Eh, pero fíjate, pues yo le diría, ¿no? Que a veces me harta. Por lo que te digo, que a veces digo, no tengo yo suficiente con este caso complicado que he tenido hoy, con este paciente, jo, que me ha dado una mala noticia, que lo he vivido con él, con ella, ¿no? O no he tenido yo suficiente con tal, ¿no? O sea, hay veces que digo, tía, de verdad, qué pesada eres, encima todo el día conmigo, aquí como un titi, ¿no? O sea, por favor, vete un rato, ¿no? Pero que también es verdad que me da muchas alegrías, ¿no? Es decir, pero sobre todo le diría que gracias ahora mismo, porque me está permitiendo desarrollarme personal y laboralmente. Yo he llevado un tiempo un poquito tocada en ambos sentidos, ¿no? Y entonces un día se me ocurrió, junto con mi pareja, ¿no? El decir, oye, ¿qué tengo yo de especial?
que tengo diabetes hace ya un porrón de años, ¿no? Y que soy psicóloga, voy a hacer algo con ello, ¿no? Entonces, me está permitiendo descubrir a gente, como por ejemplo como tú, ¿no? Maravillosa, o sea, con una ilusión tremenda, con unas ganas de llevar tremendo. Entonces, le daría gracias, ¿no? Porque aunque no nos hemos elegido, no nos ha tocado más remedio que convivir, pero que bueno, que ahora no estamos en un mal momento de nuestra relación, ¿no? Pues nunca tenemos que aprendernos una pesada, está siempre con nosotros, no nos deja en paz, Total. pero vamos a verla en lugar de como una enemiga, una mala amiga con la que hay que convivir, como dijo uno de los entrevistados, ¿no? Y a sacar la parte positiva. Y es que nos aporta a conocer personas fantásticas, que nos puede Mm, ayudar a crecer a nivel personal, profesional también, ¿no? total. Y sobre todo, bueno, pues a ser conscientes de lo importante que es la salud desde el principio, porque nos cuidamos mucho de la alimentación, nos concienciamos con el deporte, incluso con otros aspectos que los demás pues están más relajados porque no tienen que estar todo el día vigilándolo, ¿no? Entonces Claro, vamos a darle la vuelta. Yo no sé total. si quieres añadir algo más, algún mensaje que quieras lanzar a todos los que nos están Mm. escuchando. Pues fíjate, yo les diría, ¿no? Bueno, lo primero que gracias, ¿no? Por estar, por interesarse, por intentar, ¿no? Como mejorar dentro de, pues eso, de esta condición que nos ha tocado, ¿no? Y sí que les diría, ¿no? Pues que eso, que reivindiquen la salud mental, ¿no? Porque igual que reivindicamos una mejora en los tratamientos físicos, también es necesario, ya no solo que se empiece a visibilizar, sino que desde arriba, ¿no? Nos permitan un acceso a una salud mental de calidad. Entonces, que si tienen la posibilidad, que no dejen de hablar de ello, ¿no? Y sobre todo, pues eso, que se están pasando por una situación de malestar complicada, que no saben qué les está pasando, pues acudan, ¿no? Que acudan a un profesional que les pueda acompañar en esto, porque como decíamos, es una relación muy larga, ¿no? Pero que lo dicho, o sea, que al final, afortunadamente, cada vez somos más personas, ¿no? Las que damos esa cara, ¿no? Y que hay mucho apoyo. Vale. Pues yo con todo el cariño del mundo te quiero dedicar bueno, el primer capítulo del libro que tuve la opción de publicar gracias a mucha gente que nos está escuchando, de Los sueños no tiene encima, donde precisamente cuento la historia de una niña con diabetes y cómo persigue sus sueños. Uno de ellos, en esta imagen que vemos al fondo, que es el Kilimanjaro, desde Tanzania, desde la cima del Sí, Meru. Bueno, pues para ti, María. gracias. A las personas que sueñan con subir montañas las llaman conquistadores de lo inútil. No me gusta esta expresión. Tampoco he querido jamás conquistar ninguna montaña. Siempre me han conquistado ellas a mí, por su grandeza, fuerza y majestuosidad. Son mágicas, te envuelven, te hacen soñar y sufrir al mismo tiempo. Siempre te enamoran ellas a ti. En ocasiones son inalcanzables sus cimas por condiciones climatológicas, por tu falta de fuerzas o preparación. Cada vez estoy más convencida que son más bellas desde lejos. Me he planteado que quizá no tengamos por qué subirlas, que emergen para que las contemplemos y hacernos saber que están ahí, observándonos con superioridad, que son capaces de hacernos sentir, no siempre sensaciones agradables, pero nadie les puede discutir que en ellas te sientes vivo. Para mí, la conquista era otra. Era la lucha contra una enfermedad crónica, una enfermedad que padezco desde los 11 años y que hasta que empecé a subir montañas me había limitado por el simplemente hecho de escuchar en demasiadas ocasiones que no podría. Luchar día a día con una enfermedad crónica se asemeja mucho a escalar montañas. Exige disciplina, motivación, sufrimiento, preparación, formación, fuerza de voluntad, apoyo. Una persona acostumbrada a enfrentarse a retos diarios relacionados con su enfermedad puede desarrollar también una capacidad para solventar los contratiempos en la vida, en la montaña. Si además este lugar le muestra lugares espectaculares, paisajes hasta el momento inimaginables y la hace sentirse viva, me reafirmo en la idea de que la expresión los conquistadores de lo inútil no tienen ningún sentido. Qué bonito, ¿no? O sea, qué bonito ver, como tú dices, ¿no? De una condición, eh, haces ese trabajo, ¿no? De resiliencia, lo comparas, ¿no? Con tu pasión, que es la montaña, y cuánta verdad en lo que dices, ¿no? Y al final, eh, qué bien estaría poder ver esto de cerca, ¿no? Pero cuánto también nos perderíamos.
Exacto, yo creo que es la que tenemos que comparar, ¿no? Que cuando nos sintamos tristes, desbordados, frustrados, que Mm, son muchas ocasiones con la diabetes o con la vida, pues pararnos a reflexionar y mirarnos al espejo y decir, nosotros podemos y podemos dar la vuelta a esto, ¿no? Yo total. creo que Gracias por tenemos esa fuerza. compartirlo. Ha sido precioso, ¿no? Y enhorabuena por esto, ¿no? Por también oye, el que esto haya podido ser público, ¿no? Y que lo pueda ver la gente, porque yo creo que es un relato con el que muchísima gente se va a sentir identificada. Yo te quiero dar a ti las gracias por haberte apuntado con tanta ilusión, que sepáis que se ha apuntado, vamos, fue preguntárselo e ipso facto se apuntó a la entrevista. Estoy muy contenta de haber podido compartir este espacio contigo, este rato contigo. Gracias. Yo creo que haremos más entrevistas, todo lo que quieras compartir, cualquier cosa que nos quieras comentar, porque incluso algún directo para que la gente nos haga preguntas, ¿no? Mm, Que creo que podemos ayudar a muchas personas. mucho, Así que desde aquí total. lanzo esta invitación a María para que, bueno, pues para que podamos hacer ese directo y compartirlo con todos vosotros. Gracias de nuevo, María, por tu Gracias a tiempo. ti. Y a todos vosotros y vosotras, comentaros que este espacio está patrocinado por Seguros Atlántida, de la Correduría Barchilón, que es un seguro que no nos trata de diferente por tener diabetes y que nos da acceso a un montón de seguros que queramos compartir, de viajes, también de salud, también de, bueno, pues de otro tipo de seguros y que no nos van a discriminar por tener diabetes. Os invito a suscribiros al canal de YouTube Susana Lagun para observar, para escuchar todas estas entrevistas. También al canal de Instagram de María, de nuestra amiga de hoy. Y todos aquellos que quieran hacer con un ejemplar de Los sueños no tienen encima, lo podéis hacer escribiéndome en susanalagun@gmail.com o a través de libros.com. Muchas gracias por estar ahí. Os espero en la próxima. Cuidaros mucho. Un abrazo muy grande. Los sueños no tienen encima.